Bueno, queridas amigas y amigos, aquí estamos en Books and Books, una librería que se ha convertido en un sitio emblemático de la cultura del sur de la Florida. Y estamos para una conversación con un venezolano de lujo, Moisés Naím, que está en Miami para presentar su nuevo libro, Dos espías en Caracas. Moisés, bienvenido, mi hermano querido. Encantado de estar contigo, Alexis. No, para mí realmente es muy emocionante. Ahora fíjate tú, Musa, hay una cuestión que me llama mucho la atención, ¿no? Que es que un tipo como tú, economista, un opinador reconocido internacionalmente, haya incursionado en un género tan exigente como la novela histórica. ¿Qué te indujo a eso? La frustración y un acto de liberación. La frustración es que yo llevo muchos años, al igual que tú, analizando lo que pasa en Venezuela, lo que pasó con Chávez, después con Maduro, utilizando las técnicas del periodismo, la investigación periodística, la búsqueda de corroboración, de verificación, de que todo lo que uno diga tenga sustento. Y usando las técnicas de las ciencias sociales, de la economía, las estadísticas, las relaciones internacionales, etcétera, ciencias políticas. Y yo sentía que siempre había algo que no le estaba yo contando a mis lectores o a quienes me escuchaban, que era algo que estaba pasando y simplemente era imposible de captar con las técnicas tradicionales de la verificación. Y que es que había un mundo subterráneo, clandestino, furtivo, escondido, que estaba moldeando a Venezuela, y yo no lo podía presentar porque no tenía la corroboración. Entonces decidí que yo iba a contar el cuento de lo que yo creo que pasó en Venezuela, como yo creo que pasó, aunque no lo pudiera, y que la única manera que yo lo podía contar era llamándolo ficción. Por lo tanto, escribí una novela de ficción. Sí, señor. Pero que está basada en cosas que yo creo que pasaron. No, eso se conecta con esa postulado, esa constatación que hicieron los narradores del boom de la novela latinoamericana, y es que en nuestros países la ficción, o sea, la realidad termina siendo más rica que la ficción. Entonces, esa es una realidad de eso que llamamos el castrochavismo, de tan espantoso en sus resultados, que no era difícil tratarlo con el género de la ficción. Así es, y sin embargo uno se enreda entre qué es ficción y qué es verdad, y qué pasó y qué es lo que uno inventó. La novela histórica siempre es así. Pero por ejemplo, tú le cuentas en el libro, está contado todo el episodio de la exhumación de los restos del Libertador, y la gente cree que es producto de mi imaginación, que yo estoy inventando. Eso es que el presidente de la República en medio de la noche, vestido de blanco, con unos soldados, abren el sarcófago del Libertador y empiezan a tocar a intervenir sobre sus restos. Para que la fuerza del Libertador se transmitiera a él. Claro, para ungirlo de universalidad y que eso haya pasado, la gente no lo puede creer. Entonces digo, bueno, está en Twitter, está en Facebook, en YouTube. Sí, señor. Y lo puedes ver, ¿no? Entonces, y eso es verdad, eso no es ficción, no es realismo mágico, eso ocurrió y está documentado. Lo que pasa es que después ocurrieron ciertas otras cosas que no están documentadas, pero que pongo en el libro, que es la presencia de los santeros cubanos, todo un ritual que hubo allí cuando se fueron las cámaras y se fueron los invitados y quedó solamente Chávez con los cubanos. Y el protagonismo político de los pranes, o sea, de los delincuentes que manejan las cárceles, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de mis personajes, ¿no? Se llama Dos espías en Caracas porque hay dos espías, la que es el jefe de la CIA en Venezuela, que no es él sino ella, es una mujer que trabaja de manera muy escondida. Luego hay el jefe del G2, del espionaje cubano, y un tercer protagonista muy importante es el PRAN, que desde una cárcel maneja todavía un imperio de crimen organizado, de secuestros y tráfico de drogas y tráfico y prostitución y robos y todo tipo. Es que es algo realmente espeluznante, porque cuando accedieron al poder los andinos, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, algún escritor llamó eso la barbarocracia, pero en este momento estamos frente a la bandidocracia, es decir, los delincuentes ejerciendo el poder. Ojalá sea solo bandidocracia, Alexis. Esto es más que bandidos. Estos son gente que está destruyendo a un país. Gente que en nombre de defender y su amor a los pobres han destruido y aniquilado a los pobres. Han destruido un país de una manera inenarrable,
que todavía no tenemos claramente la dimensión de la destrucción y del robo que hubo. Estos no son bandidos, esto es mucho más, porque es el bandidaje engarzado con el poder político y militar, y hay cosas, redes transnacionales. Y el terrorismo musulmán, todo el narcotráfico, la guerrilla colombiana. Pero vamos a aprovechar estos minutos, porque tú eres un economista reconocido internacionalmente y una opinión muy seguida, muy respetada. ¿Cómo ves tú la recuperación del país una vez que salgamos de esta pesadilla castrochavista? Maravilloso, ese es uno de los proyectos más interesantes de la humanidad en los próximos años. Es maravilloso porque ¿Eres optimista entonces? A ver, dije que iba a ser maravilloso, no dije que iba a ser fácil, no dije que iba a ser inminente, que estamos a punto de comenzar la reconstrucción, no dije que no va a tener retos importantísimos, dije que es un proyecto maravilloso porque hay que reconstruirlo todo, hay que reconstruir las escuelas y las cárceles, la agricultura y el petróleo, el sistema judicial y la energía, la educación. Y sobre todo hace falta un relanzamiento moral de Venezuela, ¿no? Hay que repensar mucho y relanzar temas tales como valores, temas como hábitos, o sea, los hábitos y costumbres que se han adquirido ahora después de tantos años, ciertamente eso que dices es muy importante porque se exacerbó el paternalismo del Estado, la dependencia de la gente, la falta de confianza en sí mismo por parte de la gente, se agobió y se agotó en una buena medida el espíritu emprendedor. Absolutamente. Y otra cosa que pasó fue que Chávez nos inyectó a todos, gobierno y oposición, con esta idea de que quienes adversan tus ideas no son compatriotas que piensan distintos, sino traidores a la patria que no merecen existir, cuya opinión, cuya presencia, cuyas ideas no merecen, no tienen derecho, y los llamaba escuálidos y traidores a la patria, disociados. O sea, basta que haya sido alguien que difiere de él para que las agresiones, los insultos, la exclusión haya sido enorme. Eso es notable verlo como ha calado también en la oposición, ¿no? Sí. Hay un cierto grupo radical de la oposición que simplemente no tolera a miembros de la oposición que no piensan como ellos, ¿no? Y entonces aprovecho para cerrar el programa preguntándote tu valoración del presidente legítimo Guaidó. Una enorme sorpresa, una grata sorpresa, quien lo hubiera dicho, un joven ingeniero de 35 años, activista de las calles, como son todos estos muchachos, que le dio a una Venezuela que estaba postrada, deprimida, sin rumbo, sin ánimo, sin plan. Le dio una esperanza, se le levantó una esperanza, y bueno, y ojalá que no sea derrotado por la impaciencia, una impaciencia absolutamente justificada. Porque que una de las cosas que caracterizan al muchacho son su prudencia y su paciencia y su capacidad de escuchar a los demás. Yo no lo llamaría muchacho, yo lo llamaría el presidente encargado. El presidente legítimo del país. Yo le digo muchacho porque yo soy un viejo, ahora tú eres un muchacho como él, por eso tú no... Yo defiendo a los de mi generación. ¿no? Juan Guaidó es una sorpresa casi milagrosa que hemos tenido. Repito, la amenaza más importante contra Juan Guaidó y contra nosotros mismos es la impaciencia de venezolanos desesperados con razón. Claro, Es desesperante la situación, pero más que motivos para la desesperación. Sí, pero ojalá que tengamos la capacidad de darle tiempo a Guaidó de que haga lo que tiene que hacer, que son las tres premisas las cuales él habla: la salida de la usurpación, el gobierno de transición, y las elecciones libres. Oye, Musa, qué bien, chico. Muchas gracias, Alexis. Qué bueno haber estado con Moisés Naín, realmente un venezolano paradigmático. Gracias a ustedes por acompañarnos en Bienvenidos Venezolanos en Emigrantes Hoy.